Para continuar explicando, voy a utilizar el apunte de la cátedra y retomamos el ejemplo de la cinta, la regla y el calibre. Como habíamos determinado, el mejor instrumento para la medición viene a ser el del calibre. El error absoluto es igual al valor medido menos el valor verdadero. El error absoluto puede ser positivo, es decir, por exceso estamos sobreestimando, o por defecto, lo que quiere decir que va a ser un número negativo o estamos subestimando. El error relativo, representado con la letra epsilon, es un cociente. Este cociente está definido como el error absoluto dividido el valor verdadero. Si calculamos el error relativo para cada instrumento, vamos a tener tres divisiones, que son estas tres que tenemos acá. El calibre no vendría a tener un error relativo. El error porcentual se obtiene multiplicando el error relativo por 100%. Como habíamos visto, una medición es igual al valor medido más menos el error absoluto que se está considerando. En el ejemplo de acá abajo de una temperatura, nos dice que la temperatura está en el intervalo de 80 más menos 1, es decir, el menor valor será 79 y el máximo 81. La apreciación está relacionada con la menor división que posee un instrumento, es decir, la apreciación depende exclusivamente del instrumento con el cual vamos a medir. En la imagen, si hablamos de apreciación, el instrumento nos permite apreciar 212 milímetros y 213 milímetros. Esta regla está expresada en milímetros. El borde de la hoja que estamos midiendo se encuentra aquí, es decir, depende del operador de dar una medición de 212,3 milímetros, por ejemplo. Esta cifra está directamente relacionada con la persona que está realizando la medición y varía de un operador a otro. Cuando realizamos mediciones repetidas, vamos a utilizar lo que se llama valor medio, que es un promedio o la media aritmética. Vamos a hacer un ejemplo con 4 alumnos a los cuales se les va a entregar una regla milimetrada y que realicen una serie de mediciones. En este caso vamos a tener los 4 valores, los cuales vamos a sacar un promedio que nos da como resultado 2,1. Si nos preguntan la medida más confiable o la medida que vamos a tomar, sería este promedio. Por más que ninguno de los alumnos haya llegado a esta medición, este valor compensa los errores positivos o negativos que se cometan durante la medición. Si hablamos de precisión, vamos a tomar un segundo grupo de 4 alumnos y se les entregará un calibre para que realicen la medición, para el cual también se va a tomar un promedio, el cual nos da 2,1 centímetros. Este coincide con el del primer grupo, pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que con el calibre vamos a obtener una menor dispersión de datos, es decir, las mediciones se van a encontrar más cercanas a nuestro valor medio. Si vemos en este gráfico inferior, van a estar más cercanos unas de otras, a diferencia de el grupo 1, que sería este, y este sería el grupo 2. Cuando hablamos de precisión, nos referimos a una menor dispersión en torno al valor verdadero. Si nos referimos al error medio cuadrático, primero veamos este cuadro en el cual se está haciendo una sumatoria de los errores absolutos para cada medición de cada grupo. Es decir, como vamos a tener valores positivos y negativos, la sumatoria nos va a llevar a un valor cero. Esta sumatoria matemáticamente no nos indica nada. Para esto debemos elevar al cuadrado los errores absolutos y lograremos que los valores negativos se vuelvan positivos, porque estaremos elevando un número negativo al cuadrado. En este cuadro vemos que se eleva al cuadrado los errores absolutos y la sumatoria sí va a llegar a un valor concreto. Una vez que sumamos los errores absolutos al cuadrado, dividimos entre el número de divisiones. Como obtenemos la unidad elevado al cuadrado, centímetro al cuadrado, lo que faltaría es sacar raíz.
El error medio cuadrático se representa por la letra griega sigma. Cuanto más pequeño sea este error medio cuadrático, estamos hablando de una mayor precisión, que es lo que vemos entre los dos grupos. El error medio cuadrático del segundo grupo es mucho menor que el error medio cuadrático del primero. Esto nos está indicando que el segundo grupo que midió con calibre tiene una mayor precisión. Si repasamos rápidamente la fórmula para el error medio cuadrático, es elevar al cuadrado los errores absolutos, luego dividir entre el número de mediciones y finalmente sacar raíz cuadrada. Muchas veces recurrimos a fórmulas para calcular cantidades. Este tipo de medidas de forma indirecta a través de la medición de otras cantidades es lo que vamos a ver a continuación. Y son estos cuatro casos: la suma o resta de cantidades medidas, el producto y el cociente de cantidades medidas. En estos casos que utilizamos fórmulas conocidas, se podría decir que no se mide, sino se calcula. Las variables que intervienen en esta fórmula se miden de forma directa. Por ejemplo, si yo quiero obtener la superficie de una mesa, debo medir el largo de la mesa y el ancho para usar la fórmula de área o superficie, que es base por altura. Esta medición de forma indirecta se realiza a través de dos cantidades. Una que es el ancho, el cual va a tener un error absoluto, y otra que es el largo, que también va a poseer su error absoluto. Con esta regla, que tiene 20 centímetros y un error absoluto de 1 milímetro, si procedemos a medir el largo de esta mesa, que es 1 metro, debemos de realizar 5 medidas. En cada una de estas medidas voy a arrastrar 1 milímetro de error absoluto. Es decir, voy a concluir con mi medición y el error absoluto del largo de la mesa sería 5 milímetros. Lo puedo expresar como 100 centímetros más menos 5 milímetros. 1 milímetro por cada vez que utilicé esta regla. De igual forma, cuando realizamos una resta, esta se realiza de forma conocida y los errores absolutos de las cantidades que intervienen en esta se suman. Continuamos. Para el producto de cantidades se utiliza la siguiente fórmula, la que nos dice que el error relativo del producto es igual a la sumatoria de errores relativos de las cantidades que intervienen en esta. Si yo quiero calcular la superficie de una barra rectangular, por ejemplo, yo voy a tener una medida de largo y otra del ancho. Y lo que tenemos acá es el error absoluto de la medición, que vendría a ser la menor escala del instrumento que estamos utilizando. La superficie, como habíamos visto, es largo por ancho, el cual nos da un resultado de 404,24 milímetros. Si recordamos, la fórmula de error relativo nos dice que es igual al error absoluto dividido el valor verdadero. En este caso, el error absoluto de la superficie dividido el valor verdadero de la superficie que obtuvimos por medio de una multiplicación va a ser el error relativo. Y esto será igual al error absoluto de B dividido el valor verdadero de B, más el error absoluto de C dividido el valor verdadero de C. Lo que se hace a continuación es reemplazar los valores de error absoluto dividido el valor verdadero de A más el error absoluto dividido el valor verdadero de B, lo cual nos da estos decimales que debemos de sumarlos. Para despejar nuestra incógnita, que es el error absoluto de la superficie, debemos de pasar a multiplicar el valor verdadero de la superficie por esta sumatoria de errores relativos. Al realizar esta multiplicación obtenemos el valor absoluto de la superficie, que es 4,44. La forma correcta de expresar esta medida de superficie es igual a el valor verdadero de la superficie, que es 404,24, más menos el error absoluto de la superficie, obtenida con la fórmula de errores relativos. Para continuar con el cociente de cantidades, es similar al producto, es decir, el error relativo del cociente va a ser igual al error relativo de las cantidades que intervienen en este cálculo indirecto.
En este ejemplo de peso específico, la fórmula es la siguiente. El peso específico es igual al peso dividido el volumen. Nos dan la expresión del peso, que es 38, sería el valor verdadero, más menos 0,1 gramos, que es el error absoluto del peso. Si lo queremos expresar, el peso se expresa como el valor verdadero más menos el error absoluto del peso. El volumen se obtiene de forma indirecta con el producto de cantidades. En un cuerpo geométrico regular es largo por ancho por alto. Va a tener un valor verdadero para el volumen más menos un error absoluto del volumen, el cual nos dan expresado como 12 más menos 0,1 centímetros cúbicos, que sería el error absoluto. Calculamos el peso específico por fórmula dividiendo los valores verdaderos. 38 dividido 12 es 3,16 y utilizamos la fórmula de error relativo de cociente, el cual va a ser el error absoluto del peso específico dividido el peso específico es igual a la suma de errores relativos, tanto del peso como del volumen. El error relativo del peso viene a ser 0,1 dividido 38 y el error relativo del volumen es 0,01 dividido 12. Haciendo las operaciones correspondientes, llegamos a un valor de 0,034. Para hallar el error absoluto del peso específico es igual a la sumatoria de errores relativos por el valor verdadero del peso específico. Y esto nos da 0,1 gramos por centímetro cúbico. La forma correcta de expresar el peso específico viene a ser reemplazando lo que ya hemos calculado, que viene a ser el valor verdadero para peso específico, más menos el error absoluto obtenido por la fórmula. Bueno, espero que este video les ayude en este tema que es metrología. Para el siguiente video voy a hacer el desarrollo de un ejercicio para el producto o cociente de cantidades. Nos vemos, hasta luego.